buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando una sesión sincrónica más de la asignatura Pasantías Prácticas Profesionales. Espero que estén realizando ya las pequeñas actividades que fui dejando. Tener en cuenta también que voy a estar agregando otra más con la etiqueta tarea que todavía no está disponible. Sin embargo, para las 9 de la noche más o menos ya vamos a tener en la plataforma. Nosotros vinimos hablando el día de ayer de características relacionadas a lo que a nosotros nos gustó de la psicología, por qué elegimos, cuáles son las áreas de la psicología en las cuales nos gustaría desarrollarnos, qué encontramos como dificultad en esta carrera. Cada uno comentó un poco lo que hace, a su perspectiva, su visión, sus gustos, aquellas características que fueron mejorando, que fueron puliendo y aspectos relevantes a lo largo de esta carrera, a manera de ir, vamos a decir, solidificando y fortaleciendo lo que hace a nuestra interacción en clase. Como les mencioné también el día de ayer, es muy difícil a veces llegar a que se comprenda al 100% ciertos aspectos si nosotros no nos conocemos primeramente. Así que siempre es importante tener en cuenta, ¿verdad?, esos aspectos. Vamos a tener también consideración a aquellos compañeros, por ejemplo, el caso de Alba, de Gisela, que están por la calle, pero de igual manera están participando de la clase. También en su momento, alguno que no pueda asistir por motivos laborales, por falta de internet, por motivos de conectividad, deben comunicarse conmigo a fin de crear de estar hablando siempre y dialogando para evitar problemas posteriores. Eso es siempre importante que tengamos en cuenta. En el caso de Nilda, que ayer comentó también que tenía a veces problemas más para internet, porque la otra compañera también, ¿verdad? Así que siempre vamos a estar dialogando sobre esos puntos y me comunican para que yo esté al pendiente y que sepa que es un motivo superior a nosotros, ¿verdad? Lo que nos imposibilita participar de la clase. Nosotros habíamos mencionado a tener en cuenta la interacción, ¿verdad?, en esta clase. Levantar la mano, habilitar el micrófono y también mediante el chat que está disponible para la interacción constante. Nosotros tenemos ya conocimiento, ya tenemos 4 años y un mes de haber comenzado más o menos la carrera, como mencioné ayer, 46 a 44 materias que fuimos desarrollando. Entonces, sabemos ya y conocemos, y sé que ustedes ya vieron esto, de cuáles son las funciones del psicólogo social, cuáles son aquellos aspectos en los que él puede trabajar, qué debe realizar. Nosotros debemos tener en cuenta que hay aspectos que nosotros como psicólogos podemos realizar, como por ejemplo realizar una evaluación, podemos dar un diagnóstico, dependiendo de la corriente a la cual nosotros pertenecemos, va a ser una presunción diagnóstica para algunos psicólogos y hay algunas corrientes. Podemos realizar intervenciones ya en la situación teniendo en cuenta el diagnóstico, trabajo en grupos, trabajos individuales, análisis de casos, podemos trabajar en diversos aspectos, teniendo en cuenta siempre que nuestra profesión tiene límites. Límites en cuanto a aspectos formativos y la malla curricular con la que nosotros vamos a egresar y también aspectos éticos. Un punto a tener en cuenta que todos y cada uno de los psicólogos, sea del énfasis o de la especialidad en la que nosotros nos encontramos, somos regidos hasta el momento bajo la misma ley del psicólogo y tenemos las mismas normas éticas a tener siempre presente. Una de ellas, y que quiero que se nos fije siempre, es tener, ¿verdad?, la noción de que nosotros como psicólogos
No podemos medicar, porque muchas veces esa es una de las eh, contraposiciones que encontramos. Nos confunden mucho con los psiquiatras. La formación del psiquiatra es diferente, es una formación médica. Nosotros sí tenemos registro del Ministerio de Salud, pero eso no nos habilita a recetar medicamentos. Sí podemos hacer, dependiendo, como ya les mencioné, desde la corriente a la cual nosotros estamos perteneciendo, una presunción diagnóstica o un diagnóstico. Varía mucho nuevamente de la corriente a la que nosotros pertenecemos. Para algunos, nosotros los psicólogos no podemos diagnosticar. Si hacemos evaluaciones, el psicólogo social puede hacer evaluaciones tanto a nivel grupal como a nivel individual y ustedes se formaron para eso. Tienen las herramientas, estas herramientas debemos manejarlas bien. Yo no puedo utilizar, supongamos, un test de Bender si es que yo no sé hacer. Yo no puedo hacer hasta un test de Burnout si es que nunca tomé a otra persona, no leí, no tengo ni pálida idea de que acá Gisela nos dice, no medicar, no podemos hospitalizar, podemos derivar al servicio de psiquiatría o psicología, de clínica, perdón. También podemos sugerir una interconsulta con otros profesionales como nutricionistas que hacen parte importante también del trabajo multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar del cual nosotros somos parte importante como psicólogos. En cuanto a la función del psicólogo social, ustedes no sé si recuerdan, habíamos desarrollado juntos el año pasado esta pequeña diapositiva que voy a compartir con ustedes, que nos habla acerca del objeto de la psicología primeramente. Ustedes ya lo conocen, ya vieron este material, que nos habla de la psicología como objeto a nivel estructural, a nivel comunitario y a nivel individual. Nosotros podemos, y sería ideal que estemos en esas redes de recursos, que formemos parte de los grupos para concretar leyes y planes. Mencionamos que tanto la salud mental está un poco rezagada en relación a otras áreas, así que sería importante que tengamos ese espacio también para dar una visión un poco más amplia de la complejidad, perdón, del ser humano como objeto de estudio en este caso de la psicología. A nivel comunitario, en las diferentes instituciones, organizaciones, grupos de carácter público o privado, en ONGs que tienen a veces mucha mayor apertura que las instituciones de carácter público, también las privadas a veces se centran mucho más en lo que hace relación a la psicología. Nos menciona Gisela en los municipios para crear o facilitar, dirigir programas para el mejoramiento de la salud mental, otras áreas específicas desarrolladas o relacionadas al individuo para mejorar su calidad de vida y disminuir los casos de vulneración de sus derechos, ¿verdad? Por otro lado tenemos el nivel individual y este nivel individual es el más conocido en el contexto de la psicología como objeto. Porque estamos acostumbrados y tenemos la imagen del psicólogo que hace una intervención individual y creo que está en el inconsciente colectivo de la mayoría la imagen de un señor con gafas sentado escuchando a un paciente usuario de consulta acostado en un diván. Esa es la imagen que yo calculo nos viene a todos en la mente al hacer caso o al escuchar la palabra psicólogo. Al nivel individual, trabajando en los comportamientos, emociones, actitudes, en las relaciones interpersonales, en su grupo de convivencia y en su entorno inmediato. Debemos tener en cuenta nuevamente que no les voy a decir yo a ustedes, es imposible que hagan.
pero siempre necesitamos una formación, una especialización para tener mayor cantidad de herramientas y brindar una mejor atención e intervención a nuestros usuarios en todos estos niveles que se presentan. Yo no quiero que ustedes obtengan su título de licenciado y que después digan que en realidad no tengo las herramientas. Tenemos las herramientas, pero siempre es importante munirnos de más porque el mercado laboral es muy competitivo y nosotros estamos buscando ingresar a él si es que ya no estamos. En el nivel individual, ¿cuál va a ser una de las problemáticas con las que podemos nosotros encontrarnos? La gran cantidad de personas formadas en el área de psicología, porque la mayor cantidad o la mayoría de las universidades ofrecen en su malla, en su oferta académica lo que es psicología. La diferencia que ustedes tienen es que el de ustedes es con un énfasis en psicología social. Así que debemos tener en cuenta ese aspecto nuevamente. Hay otras que brindan énfasis en psicología clínica, en laboral y educacional. Pero en específico la nuestra es en psicología social. Por otro lado, también debemos conocer cuáles son los métodos, técnicas, instrumentos de trabajo con los cuales nosotros contamos en esta área. La ecología social, que nos habla de elaborar los mapas de redes o relaciones vecinales e interviniendo en los procesos de interacción de grupos, interacción de grupos o instituciones en un territorio determinado. Esta ecología social, ¿en qué lugar nosotros podemos ver que de una u otra manera se debe aplicar? Es en las USF, la Unidad de Salud Familiar. Ellos tienen un mapa distrital de hasta dónde deben moverse, hasta dónde es su lugar de acción. Conocen dónde está la escuela, dónde podemos encontrar una ONG, una institución privada, y va delimitando y trabajando con esas instituciones. Sería ideal que tengamos también la incursión de un psicólogo en esa área, pero hasta el momento tenemos clínico o sí que profesional de salud familiar, médico de la familia, obstetra, un licenciado en enfermería y creo que unos cuantos agentes comunitarios. Y los agentes comunitarios son aquellos que hacen de una u otra manera este punto, la ecología social de elaborar los mapas o redes para conocer las relaciones vecinales. Le conoce a Ña Alba, que tiene capaz un hijo que tiene una patología. Le conoce a Ña Marcelina, que tiene diabetes. Le conoce a Ñanilda, que Ñanilda tiene presión arterial. Entonces ellos hacen sus grupos de diabetes, de enfermedades crónicas y acompañado de la medicación que le van entregando, le realizan también a veces una pequeña charla dependiendo de cómo se va organizando esta institución. Además, hace vínculos con las municipalidades y traen otras instituciones también, como vacunación, desparasitación de animales, hacemos también en algunos casos cedulación, registro civil, estas campañas de tercera edad, todo para mejorar la calidad de vida de esa comunidad en la cual se está trabajando. Si se trabaja de manera articulada utilizando este método, nosotros vamos a lograr que lo que buscamos, capaz la calidad de vida de la comunidad, mejorar cierto aspecto, disminuir riesgo de tal característica, patología o situación que está debilitando la calidad de vida del individuo en todos los aspectos que mencionamos anteriormente, psico, biosocial y espiritual. Análisis e intervención institucional, que consiste en descubrir y hacer aflorar los factores que impiden el desarrollo de los fines de la institución. Después tenemos la intervención grupal,
tanto con clientes de servicios como con usuarios, para el desarrollo de ciertas habilidades que nosotros estamos buscando para trabajar un determinado equipo, la ayuda mutua, para lograr nuevamente un objetivo que nosotros nos vamos planteando, y también el desarrollo individual mediante tipos de instrumentos, técnicas para capacitación social frente a los escenarios sociales más importantes. Un psicólogo de la intervención social tiene muchísimas herramientas porque trabaja, como mencionamos siempre, con instituciones públicas y privadas, y es un nexo para el acercamiento con la comunidad, porque existen comunidades en las cuales primeramente se debe crear un vínculo con ya sea el presidente de la comisión vecinal. En ciertos casos, en las comunidades minoritarias se debe crear un vínculo con ya sea el cacique, con determinado referente de esa comunidad para poder ingresar. Y nosotros, en teoría, como psicólogos sociales, tenemos esa herramienta tanto científica y actitudinal para poder realizar un diálogo ameno e ingresar a esa comunidad vulnerada o vulnerable. La intervención familiar, entendiendo a la familia como un conjunto dinámico, interacciones internas y externas, y ampliando las estrategias adecuadas para la intervención. Cuando nosotros hablamos de familia, debemos tener en cuenta que la familia es el sistema principal de la sociedad. Existen varias herramientas y modelos de intervención para trabajar con familias, pero la más oportuna es la basada en la teoría sistémica, la cual ve a sí mismo a la familia como un conjunto, pero un conjunto que tiene partes. Cada una de esas partes tienen ciertas características que lo hacen diferentes, pero a la vez son un conjunto único. Así que trabajamos desde ese aspecto. Para el desarrollo individual y para la intervención grupal, nosotros podemos utilizar técnicas más generales y también teniendo en cuenta cuál es nuestra corriente de preferencia. Yo soy más de la corriente humanista, creería que soy más de la corriente humanista que cualquier otra, porque como dice mi compañera, me gusta ir a abrazar árboles y todas esas cosas, ¿verdad? Pero existen otras áreas como también conocemos nosotros la cognitiva conductual, la gestáltica, la humanista y la psicoanalítica, que de una u otra manera podemos o se relacionan más a las intervenciones individuales. Las funciones básicas del psicólogo social: la atención directa, la asesoría y consulta, la formación, la investigación y evaluación, supervisión, planificación de programas, gestión y dirección. ¿En qué áreas nosotros podemos trabajar? Eso ya lo conocemos: en la infancia, en la comunidad, en las familias y otras unidades de convivencia, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad en la cual la familia a veces eh, está en un quiebre, a veces por que un miembro se fue a otro país a trabajar. Ahora que estamos viviendo la pandemia, se dio un quiebre también por la muerte de algún familiar, y se dan nuevamente esos ensambles con otra pareja, ya con hijos, y es una unidad bastante compleja a analizar. La familia extendida, la abuela que se quedó a cargo del nene, de la nena, y otro hijo que viene también, que trae a sus hijos. No sé, es una unidad compleja lo que nosotros vamos trabajando desde el aspecto familiar. Habíamos mencionado también el trabajo con los adultos mayores, con la juventud, con las mujeres. Obviamente podemos agregar también los hombres, porque normalmente, bueno, está bien centrarnos en las mujeres, es importante, es relevante. Tenemos muchas cosas todavía que mejorar en cuanto a este aspecto, pero también tenemos
en sectores o colectivos de intervención, como por ejemplo el Cuimbaeatú también, que se dio luego de la importancia de relevancia que se dio a la comunidad Cuñatus. Después trabajamos con personas con discapacidad, drogodependientes, minorías sociales, medios de comunicación social. Acá debemos nosotros tener en cuenta que como actores del ámbito de la psicología que nos están formando en ella, que ya estamos terminando nuestra carrera, aunque sea una pequeña imagen que nosotros estamos dando algún dato, ya sea de dónde se encuentra un psicólogo, horarios de intervención, lugares donde nosotros podemos encontrar, capaz en qué hora se tiene que poner la vacuna a la gente, cuáles son aquellos trastornos o cómo descubrir un determinado trastorno. Nosotros ya estamos trabajando en una intervención educativa y es lo que se busca. Nadie va a ir al psicólogo si no se habla del psicólogo y no se habla de su importancia. Y en nuestro país todo está bastante rezagado. Capaz se da mucha preponderancia a otras áreas, pero la psicología está un poco todavía ahí atrás. La cooperación para el desarrollo, el medio ambiente y el ocio y turismo también facilitando eso, la mejoría de la calidad de vida de las personas. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta en cuanto nosotros conocemos ya todas estas herramientas? Ya nos vamos a realizar una intervención propiamente en el ámbito de la psicología social. Pero supongamos que viene una persona en este momento y nos dice, bueno, yo quiero trabajar una problemática, pero quiero que me des tu visión como psicólogo. No sé cómo nosotros podemos trabajar eso. No sé qué es lo que podemos hacer, ni entiendo realmente cuál es la problemática que está aquejando y quiero que me ayude. Yo sé que ustedes estudian mucho la conducta humana, una de sus herramientas es la observación, la entrevista, la creación de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese momento? Ir al sitio, informarnos acerca de lo que vamos a estar abordando, de alguna problemática normal, pero lo primero que vamos a hacer, ¿qué es para ustedes? Cuando se nos viene vamos a decir, estamos en una escuela. En la escuela, vamos a ver que está acá cerca de mi casa, Luis María Argaña. En la escuela Luis María Argaña hay más o menos 350 estudiantes. Pero veo que la mayoría de esos estudiantes salen muy temprano. Salen muy temprano y digo, ¿será que ellos aprenden algo? ¿Será que dan clases realmente? Bueno, a mí me aqueja eso. Y como profesional y también utilizando siempre la curiosidad, que es lo más importante que tenemos nosotros los seres humanos, que es aquello que nos mueve y nos motiva, la curiosidad por algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al lugar y vamos a realizar algo que parece muy chistoso que hacemos siempre, pero lo vamos a hacer de manera estructurada, que es la observación. La observación es sumamente primordial en el ámbito de la psicología. ¿Por qué? Porque es la manera primera en la cual nosotros tenemos acceso a una determinada información. Ahora vamos a estar observando este pequeño videito que les traje. Es cortito, no es nada largo, pero quiero que se fijen un poquitito. Me van diciendo también si les aparece. Ahora está ahí y ahí tiene que correr nuestro video. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo.
No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué Como diría sucede en su cabeza? mi alumna, Tigo Moment. Vamos a ver un poco. Acá me están contando ya el video de mi hija que se trata de una niña traviesa, profe. Sí, se trata de una niña traviesa. Pero ahora mismo no me está funcionando mi video. Voy a mirar un poco mi conectividad. Ahí vamos a probar nuevamente. Porque Tigo está un poco con sus siempre. Es solamente 50 segunditos lo que quiero mostrarle. No me quiere habilitar. Sí, trata acerca de las emociones. Nos habla acerca de eso, pero no sé por qué no me funciona mi video. Hace rato estaba viendo. Antes de comenzar la clase sin ningún problema. Vamos a ver un poco ahora. Hija, ¿qué tal tu primer día de clase? Bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra de... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Y esto me está pasando? Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Bueno, volvemos un poco. Solamente le quería mostrar eso. La importancia de una buena observación. En el caso de nuestro querido padre, no hizo nada buena observación porque él estaba pensando en otra cosa. Su atención estaba un poco dispersa y nosotros como profesionales del área de psicología debemos tener en cuenta todos los aspectos que hacen a la conducta del ser humano y cómo va expresando sus emociones mediante una determinada forma de ser. Cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de intervención, lo primero que hacemos es la observación. Esta observación en la práctica psicológica es sumamente importante y voy a compartir un poco con ustedes acá, que nos habla que tenemos nosotros varios tipos de investigación, pero nosotros vamos a centrarnos en esta, que es la descriptiva u observacional, que nos habla de que hay cierta realidad que resulta insuficientemente conocida y al mismo tiempo irrelevante e interesante para ciertos desarrollos. El objetivo central de estas investigaciones es promover un buen registro de los tipos de hechos que tienen lugar dentro de la realidad y que la definen o caracterizan sistemáticamente.
¿Qué es lo que nosotros hacemos primeramente al llegar a un lugar o cuando llega con nosotros un paciente? Es la observación. Y me costó mucho entenderlo. A mí me costó mucho entender que la observación era la principal o el principal método que nosotros como psicólogos debemos entender. Yo antes, cuando estaba en tercer año de la carrera, decía que lo más importante del mundo eran los test, que con los test nosotros íbamos a saber todo lo que pasa. Pero no es así. Con el tiempo nosotros vamos aprendiendo y entendiendo que es sumamente importante la observación. Pero además de eso, tener en cuenta qué lo que vamos a estar observando. ¿Cómo es eso que nosotros estamos observando? ¿Qué características es la que nos llama la atención? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Dónde y en qué condiciones se está dando? Supongamos que en el caso de que nos presenta acá, nos habla de la violencia contra la mujer y el tipo de agresión que afecta a la dinámica familiar y a todos sus miembros. ¿Cómo es esa violencia familiar? O primeramente, ¿qué es una violencia contra la mujer? ¿Cómo percibe la persona eso? ¿Cómo se da? ¿En qué contexto está ocurriendo? Nosotros como psicólogos del área social nos vamos a un lugar a observar, pero no es que nos vamos a sentar nomás a eso, sino que esa problemática que se está planteando, vamos a ver cómo es. Supongamos que en mi comunidad hay varios adictos a drogas, son las drogodependientes. ¿Cómo es? ¿Cómo actúan esas personas? Salen a robar, se juntan nomás ahí en la esquina y fuman. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Está ocurriendo en el barrio Niño Salvador del Mundo, entre la manzana 5 y 6? ¿O está ocurriendo en el barrio San Isidro, cerca de la Escuela María Argaño? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que está dando? Puede estar asociado a una cantidad extremada de hurtos, puede estar asociada a muchas personas que hacen Willy. ¿Cómo es? ¿Qué es eso que nosotros estamos observando? No nos vamos a quedar con la primera impresión nomás, pero vamos a utilizar la observación como la herramienta primordial para ingresar a un lugar. Posterior a eso, nosotros podemos hacer ya la observación participativa, una observación no participativa. Tenemos en cuenta la entrevista. En la entrevista, además de la comunicación verbal, vamos a tener a entender y atender aspectos no verbales, paraverbales, muecas, silencio, en tono de voz un poco más alto, un poco más bajo. Pero iniciamos acá. Supongamos que viene Gisela a mi consultor. Marco turno, ella, no más en mi consultorio, sino al lugar donde yo estoy atendiendo, una ponerle consultorio específicamente. Viene y si está un poco medio con carita triste, yo capaz asumo que está triste, pero capaz no es una tristeza, sino que es la situación nomás. La situación del calor que le suba a su cara y que lagrimeaba todo por eso. Así que nosotros debemos entender y comprender cómo se da una observación adecuada. Es una estrategia muy buena, un método que debemos manejar todos, pero tiene varias limitaciones y hace parte también de las limitaciones de la psicología.
que en cierta parte se da a lo que es la subjetividad. Nosotros somos seres que pensamos, que sentimos, que tenemos problemas. Y a veces eso puede influir en nuestra práctica profesional. Y si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, vamos a tener prejuicios sobre una determinada característica. Supongamos que a mí no me gusta, que a mí me robaron hace poco. Y después viene junto a mi consultorio social. A mi consultorio social viene una persona que es tachada como ladrón. A mí me robaron Una hace poco. persona que cumplió ya su condena. El ejemplo de nuestro compañero, profe, que había culminado todo su condena en Tacumbú, ¿te acuerdas? Y que estuvo un Ricardo semestre por era, ahí con nosotros. Ay, no me acuerdo su nombre. yo me acuerdo del alto era. Que Sí, yo y conocí. que contó que estuvo preso por un delito menor y que era adicto, ¿verdad? Así, Sí. y todos nos miramos más o menos entre todos, así es. Inconscientemente, ¿verdad? Uno hace eso, ¿verdad? O sea, el instinto del ser humano, vamos a decir que nos miramos todos y como él, medio que se sintió él estigmatizado. Y ahora volvió otra vez. Está otra vez él ¿En con el qué curso está tercero, ¿verdad? haciendo? No, que vi que está otra vez ya en la cárcel. Ah, Ah, ¿en serio? ¿Y cómo vos viste? Qué pena. No sé, yo vi en Instagram y Ah, vi que alza selfie y eso con fondo de la penitenciaría. Yo pues conozco también ahí. Y ay, qué pena. en serio, Sam. Pero él luego estaba con varios problemas ahí. Por eso ya habías hablado. Qué pena. Bueno, y viene, ¿verdad? Supongamos que era todavía en el 2010, 2020, cuando no había cometido ningún crimen aparte de lo que ya cumplió con su condena. Nosotros somos muchos de prejuzgar y se da en todos los contextos, con todas las personas. Estábamos debatiendo nosotros el caso de pacientes oncológicos, que yo le voy a hablar sobre eso, que se me viene más rápido. Y sale y dice una de mis compañeras, a veces es un poco más difícil tratar con la gente del interior porque la gente del interior tiende la gente del interior tiene mayor resiliencia porque ellos son más cuñambarete, porque esto, porque aquello. Y sale una de mi compañera que es paciente oncológica y dice, entonces toda la gente que vivimos en la campaña, toda la gente que vivimos en la campaña somos más resilientes, porque somos cuña guapa, entonces nosotros no podemos luego sentir algo de lo contrario a eso. Nosotros prejuzgamos. Y en epistemología, nosotros intentamos derribar esos muros que limitan a la psicología en cuanto a subjetividad, brindando herramientas científicas como la observación, una herramienta muy importante, la cual va evaluando aspectos cualitativos, pero si el profesional no está preparado en el área, nosotros vamos a tener muchísimos problemas. Creo que Gisela había comentado el caso de un médico, doctor, ingeniero, que consultó con ella Sí. y que le dio un informe. Tengo varios, justamente el año pasado, tengo impresionante cómo nos llegan adultos con diagnósticos tardíos, ¿verdad? Dentro de lo que es el espectro del autismo, pero son adultos súper funcionales, así con un coeficiente ya re alto, no es así un autismo muy comprometido, que justamente este muchacho es mi mejor amigo, ¿verdad? Yo siempre decía que él tenía así cosas raras, ¿verdad? Como que no era muy maniático, vamos a decirle, ¿verdad? Porque No, antes cuando no teníamos, no no seguía tenía, tanto lo no, típico. Lo sí, típico. no, así tipo Sheldon, lo que veían de Big Bang Theory, esa onda era, ¿verdad? Y yo también esa serie veía y no la asociaba a Sheldon como si fuera que era un adulto TEA, ¿verdad? Ahora recién hago ese clic, ¿verdad? Y él justamente que trajo un informe de la psicóloga laboral, él es ingeniero electromecánico, ¿verdad? Me trajo un informe, me dijo, mira, tengo este tema, me trajo la psicóloga laboral del trabajo, él es jefe, tiene mucha gente a su cargo.
Dice que, y el informe decía así, que él era autópata, que trabajaba como un robot, de que él no tenía empatía hacia sus seres que le rodeaban, de que él trabajaba de una manera muy estructurada, ¿verdad? Y así varios rasgos de él, ¿verdad? Que yo dije, bueno, hoy por hoy ya se sabe mucho de los diferentes tipos de trastornos conectivos y conductuales, ¿verdad? Como para que, bueno, no sé también si yo, porque yo veo tanto, ya veo y ya medio que ya me digo yo, bueno, este es tal cosa ya, o sea, como que veo totea ya también ahora, ¿verdad? Y me re preocupado porque se sintió que no era un ser humano, ¿verdad? Y como que él toda su vida se sentía que no encajaba en ningún lado porque se sentía como que no era de esta tierra. Y se le hizo una evaluación y salió que tenía un TEA súper leve ya. Seguramente cuando era chico habrás tenido, qué sé yo, grado 1, ¿verdad? Porque el TEA es 1, 2 y 3 según el DMS-5, la nueva clasificación, según la funcionalidad de la persona. Y bueno, cuando nosotros éramos chicos éramos cabezudos, éramos callados, éramos tímidos, era introvertido, el varón luego no habla, luego tarda más en hablar, esas cosas, ¿verdad? Se decía antes, pero hoy por hoy ya sabemos que no es así. Aparte que la mamá de él es psicopedagoga y eso que más a él le impresionó. Pero a mí eso no me extrañó, eso, porque muchas veces los padres como que nos ponemos un velo de no querer ver la falencia de nuestros hijos o simplemente no vemos como una falla, ¿verdad? Y bueno, se le hizo la evaluación de que era una persona que estaba dentro del espectro del autismo y se le llevó a la psicóloga para demostrarle de lo mal e inhumanamente y mal, para mí, su praxis profesional pésima, porque un profesional faltó a su clase de ética, no puede poner un informe que encima le entrega a la persona, usar esos vocabularios. Sí, puedes usar ciertos términos que están permitidos, pero no puedes poner que trabaja como un robot que carece de empatía o no sé qué quiso poner, pero realmente a mí me chocó mucho, ¿verdad? Y tengo muchísimos adultos, tengo un muchacho que trabaja en el Ministerio de Educación que también tiene un autismo, es adulto él, ¿verdad? Y tuvo el mismo problema. Ya en otro lado se le hizo también la evaluación, se demostró que él tenía un autismo y ahora se le cambió de departamento y su jefa nueva está feliz con él porque el muchacho es súper estructurado en su trabajo. El trabajo que él tiene que es exactamente, se tiene que clasificar así por fecha, por número, por artículo, por todo. Entonces es un súper máster en su trabajo, el tipo re prolijo su trabajo. Y justamente, profe, te iba a comentar ese tema de la gente que tiene la estigmación por las personas con discapacidades, no solamente discapacidades sociales, que es lo que es el espectro del autismo, sino las físicas que como que, ay, Shinjaranga, él no puede hacer eso porque es paralítico, ponele, o porque es ciego, o porque es sordo. Yo, por ejemplo, siempre decía sordo mudo, ahora aprendí que mudo no existe, que es sordo, que el sordo no puede desarrollar el lenguaje justamente porque no tiene la audición, ¿verdad? Y cosas así que uno va aprendiendo en el camino, porque yo trabajo mucho en la parte con personas con diferentes tipos de discapacidades, porque tampoco ya no se dice más capacidades, porque justamente el colectivo de personas que están dentro de las diversas discapacidades a nivel mundial no quiere que se le digan, que se le trate como superhéroes, No, ni que tengan capacidades diferentes, al contrario, diferentes, tienen no. un millón de dificultades, tienen los pobres, tienen que, wow, sentirse superhéroes y supercapos, pero no es así. Es una problemática bastante grande y nosotros con el tiempo vamos a llegar a esto que dice Gisela, del desarrollo de la capacidad observacional como primera herramienta de intervención. Se nos hace mucho más fácil a veces darnos cuenta de lo que hace relación a lo social, perdón, a lo cognitivo a veces, ya sea por el lenguaje, cuando el lenguaje está limitado, cuando tenemos obviamente tenemos que estar alertas y pendientes también
una deficiencia en la atención, memoria es un poco más complicado. Las profes tienen herramientas, las profes de la escuela creo que a veces hacen una labor súper importante en las escuelas porque son las que le dicen a su mamá, a la mamá del chico, ¿sabes qué, mami? Tu hijo no está viendo bien. Me llegaron muchísimos casos en los que la profe fue la primera persona en darse cuenta que la criatura no veía bien o que tiene un trastorno del aprendizaje, un trastorno del lenguaje, porque Es posible, están profe. interactuando. Hay un nene que está en el Inter, ¿verdad? Inter, que estamos hablando de familia pudiente, ¿verdad? Porque meterle a tu hijo en el Inter tenía que tener la plata para poder aguantar. 5º grado, esta criatura tenía sordera del lado derecho. Nunca se le diagnosticó, se le trataba como un chico autista. Su profesora de grado se dio cuenta que la criatura no escuchaba y le mandó llamar a la mamá. Le dijo, señora, ¿usted le llevó alguna vez a hacer una revisión de oído a su hijo? Coste que ahora cuando la criatura nace, lo primero que se le hace ya es vista y oído, ¿verdad? No, porque él tiene otro problema. No, no escucha bien, le dijo, y le empezó a mostrar cómo le golpeaba al lado derecho el oído. El nene no reaccionaba. Se le hizo una audiometría y se dieron cuenta que por la pobre criatura un No lado no tenía, no escuchaba. oía nada. 5º grado, son 10 Sí. años, 10, 11 años, una locura. Las No, la madres a labor del veces docente no se dan es... cuenta, ¿verdad? Pero la labor del Que docente te es súper diga algo la importante. profe que era profe, que pues era la labor del docente de inicial y primaria, es un apostolado. Copilla veitéjico. Todito No, ellos saben. sí. Entonces es complicado y es siempre un trabajo en grupo. Ese ojo clínico desarrollar lo que es bastante interesante y nosotros solemos discutir a veces con otro grupo con el que ahora está cuarto, Ever y Teresita, Tamara. Sí, profe, ¿qué vos haces cuando te subís en el colectivo? Vos andás psicologando a todo el mundo, le digo. Me pregunta, ¿verdad? Porque estábamos teniendo clínica. Y yo le digo, obvio que no, yo soy una persona común y corriente como otra cualquiera que se suba en el colectivo y descansa, duerme, le digo, hago cualquier otra cosa. Pero después me dice, profe, pero me gusta sentarme en el fondo, le digo. Me gusta sentarme en el fondo cuando hay poca gente en el colectivo. Entonces, vos le podés ver a la gente desde que se sube hasta que se va. Casi el 75, 80%, 99% de la gente que se sube en el colectivo se sube con cara triste. Entonces es no es decir que todos tienen una depresión y nada, ¿verdad? Pero una característica que van compartiendo. Y observando el comportamiento nosotros podemos tener ya una presunción diagnóstica, la cual posteriormente vamos a utilizar herramientas validadas, confiables, contextualizadas para el diagnóstico o para posteriormente la elaboración de un proyecto para disminución de tal o cual problemática. Pero todo comienza acá. A diferencia, o no vamos a decir a diferencia, no, al igual que en la tesis, todo surge de algo que nosotros vemos. Eso que vemos nos da una idea de una problemática y luego trabajamos esto. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el problema? Y luego hacemos ya toda la justificación. Así que trabajamos desde acá. Yo voy a proponerles a ustedes como actividad esto de observar algo o alguna idea que ustedes tengan. Puede ser violencia, en el caso de Gisela seguro va a ser TEA, cómo es en Paraguay, qué es, cómo es ese fenómeno observado, dónde está ocurriendo y en qué condiciones está dando. Podemos hablar de estrés laboral, qué es, cómo es, en qué lugar se está dando. Posteriormente vamos a ir profundizando más en el área, vamos a hacer todo este proceso de intervención primeramente grupal y posteriormente de manera individual. Pero nos quedamos en esto. ¿Cómo es X cosa? ¿Qué es X cosa? ¿Qué ocurre en el fenómeno observado? ¿Dónde está ocurriendo? Algo que ustedes están viviendo puede ser que
pasó a algún vecino amigo que a ustedes le llamó la atención. En el caso de Amada, había comentado ayer que ella se enfocaba más en lo laboral por esa problemática que se daba en su trabajo. Después, en lo familiar había comentado Marta, creo que Luis también siempre se aboca más a lo laboral. Silvi, no recuerdo bien. Recuerdo que el año pasado Marce había presentado trabajo sobre estrés laboral, así que vamos a tener en cuenta una problemática de nuestra mera atracción, que nos guste, una problemática que a mí me está teniendo en hilo de este tema de la observación de todo un poco y que hacer mi trabajo de investigación sobre él es algo siempre aburrido, como siempre que me gusta y que me caracteriza las cosas aburridas, es el análisis bibliométrico en psicología oncológica, ¿verdad? Primero hablé de qué es un análisis bibliométrico, cómo se hace, cómo está ocurriendo este fenómeno. Tenemos muchísimas publicaciones a nivel de psicología general, clínica, muchísimos menos publicaciones en el área de psicooncología. ¿Por qué se está dando eso? Hay poquísima inversión. Nuestra universidad, que es la única que tiene la oncológica, no tiene revista, no tiene artículos científicos sobre psicología oncológica. Estamos mal en esa área. Ustedes pueden hacer educación, problemas de aprendizaje, adicción, todo lo que a ustedes les llame la atención. Tienen una idea y de esa idea vamos a visualizar diarios, leer, analizar. Podemos hilarlo un poco ya también a la problemática de nuestra tesis, pero obviamente no va a ser una investigación científica 100% estructurada, sino que seguimos estos puntos que tenemos acá. Para registrar los hechos que se están dando en nuestra realidad, nuestro contexto, aquello que a nosotros nos parece interesante y relevante. Cada uno tiene algo que le agrada, que le gusta, así que dejo eso en su mano. El año pasado había presentado su trabajo, que era muy lindo también, recuerdo, Mau, acerca de la intervención en tercera edad. Es un punto, una etapa del ciclo vital bastante interesante también, que no debemos dejar de lado. Podemos hablar nosotros de las características del nido vacío en hombres, mujeres de 60 y tantos años para arriba, lo que a ustedes les guste, les llame la atención. Podemos hablar de niñez, primera infancia, adolescencia, y lo presentamos de esta manera. Yo les voy a pasar una estructura en la plataforma para que ustedes puedan realizar su trabajo. Mañana no vamos a tener sesión sincrónica, nos vamos a volver a encontrar el día martes, presentando un poquito de lo que hace nuestro trabajito de observación. Cómo es la situación, obviamente ya les dije que vamos a tener nuestra guía. Todavía no está habilitado en la plataforma, pero lo voy a cargar. Preguntas, generalidades con referencia a la clase. Profe, la tarea que está alzada decía, no me acuerdo qué año, era 2019, 2020. ¿Esa es una tarea que vos alzaste? ¿O vos todavía no alzaste la tarea? No, todavía no hace ninguna tarea yo. El foro lo que había bueno, habilitado. entonces. Sí, el foro de presentación. Sí, el foro y unas preguntas era, ¿verdad? Preguntas, exactamente. Porque yo, es mi hija, yo entré en el foro y me mandó a una planilla de Word. ¿Esa es? Y decía, la entrega está atrasada 145 días por ahí, ¿verdad? No, todavía no, yo no hice. Hay un foro que dice funciones de, ¿qué eran? Sí, había unas preguntas del foro, unas pero preguntas cuando en un yo foro. le daba el clic, no me abría en el foro, me mandaba directamente Otro lado. tipo las tareas que descargamos el Word y después usamos. Qué raro, voy a mirar un poco. Y te iba justamente a preguntar si las preguntas respondemos en Word, porque generalmente por las preguntas nos abre la planillita para cargar ahí donde es. Y te iba a mensajear y se me pasó. Sí, voy a mirar un poco ahora la configuración. Capaz está algo mal. Dale, profe. Gracias. Y complete también su foro de presentación. Ya yo y Guama, pero para conocernos mejor.
Mau, pregunta, sí, veo tu micrófono abierto. Ahí cerraste. Ya, Perdón, profe, fue ya no sin estás, querer. ya no pero de estás más verdad, enojada. solo no estoy enojada porque sois vos, profe. Demasiado ya agradeci a Dios por ser vos. Ahora, como sigo enojada. Bueno, bueno, Pero bueno, te agradezco de No verdad. te vayas a enojar que el por- estrés hace mal a la salud, Mau. te va a dar dolor de estómago. Te vas a Bueno, te voy dar arrugar su y vos y yo tela- no nos podemos arrugar, Mau. Sí, verdad, pero una me sobrepasa todo. Imposible. Hay que mejorar. Si yo me callo, nada no va a cambiar nunca. Y esa no es mi función en cuanto psicóloga. Hay que hablar. Hay que pelear, hablar, poner en el diario, hacer lo que sea para cambiar. Y me voy a hacer, te prometo que me voy a hacer. Bueno, está bien. Pero te agradezco, profe, por toda la paciencia y por todo luego. Estamos para eso. Estamos trabajando siempre para que ustedes se sientan cómodos. Bueno, gente, nos vamos a encontrar el día martes. Les voy a estar cargando la tarea. Voy a estar mirando lo que dijo también Gisela. Y les aviso también que ya está habilitada la asistencia desde el día de hoy. Para que puedan ir. Gracias, Gracias, profe. profe. Muchas Nos gracias. encontramos. Chao, chao. Dale, buen fin de semana. Chao, chao. Bueno. Chao, chao. Que Dios